¿Sabías que la dependencia económica puede convertir a las mujeres en objetos reemplazables a los ojos de los hombres? Según un estudio del Journal of Marriage and Family, los hombres que mantienen a sus parejas económicamente tienen un 40% más de probabilidad de verlas como reemplazables si dejan de cumplir con estándares de juventud, belleza o satisfacción sexual. Además, la National Coalition Against Domestic Violence revela que el 99% de las víctimas de violencia doméstica también enfrentan abuso financiero, una forma de control que las atrapa en relaciones tóxicas. Este vídeo analiza cómo estas dinámicas afectan a las mujeres y qué podemos hacer para romper este ciclo. Mucho tiempo viviendo de arrimada en la casa de mis suegros porque su hijo me dejó embarazada y con un hijo de 3 años. Actualmente ellos me están apoyando económicamente porque su hijo no fue responsable y como ellos me están apoyando, pues obviamente yo me encargo de hacer la limpieza y la comida de la casa porque pues obviamente será lo justo y yo por agradecimiento pues tengo que hacerlo. La dependencia económica obliga a esta mujer a aceptar un rol subordinado, convirtiendo la gratitud en una herramienta de control. Según la National Coalition Against Domestic Violence, el abuso financiero es una estrategia común en relaciones tóxicas, lo que dificulta que las mujeres puedan salir de estas situaciones. ¿Es justo que la gratitud se convierta en una forma de sumisión? La doctora Harriet Lerner explica que la gratitud mal entendida perpetúa desigualdades cuando no se establecen límites claros. No sabía nada de su hijo porque obviamente se desapareció y ni sus luces. Después de un año de no saber nada de él apareció y con otra familia, con otra novia y pues la traía embarazada y pues obviamente se tuvo que quedar a vivir aquí con nosotros. Los hombres que perciben a sus parejas como dependientes económicas tienden a deshumanizarlas. Según el Journal of Marriage and Family, esta dinámica refuerza la idea de que una mujer que deja de cumplir con ciertos estándares es fácilmente reemplazada. En este caso, la mujer, embarazada y vulnerable, ya no era vista como deseable por su pareja, quien buscó a alguien más. ¿Ser independiente económicamente podría haber evitado esta situación? La doctora Lisa Firestone dice, cuando una mujer es independiente, las relaciones se basan en respeto mutuo, no en control. Como yo no tengo apoyo de mi familia, pues tengo que aguantar todo eso. Y pues aparte todavía servirles a ellos. Él llegó y me dijo que si quería seguir todavía en esta casa tenía que atenderlos y seguir siendo la criada de la casa. Y como pues yo no tengo a dónde ir, pues me tocó aceptar. Y pues ellos según eso se están haciendo cargo de mis hijos, los traen de allá para acá, pero pues tienen que estarle llamando mamá también a la otra mujer. Después de 5 meses de estar así, pues ella me trataba como quería y yo tenía que estarle sirviendo hasta de comer en la cama porque estaba en reposo. La competencia entre las mujeres en esta situación es consecuencia de un entorno controlado por el hombre y su familia. Según el Dr. Brad Sachs, las relaciones sin límites claros perpetúan dinámicas disfuncionales entre generaciones. Aquí, las mujeres compiten por el reconocimiento y el espacio en un ambiente hostil, perpetuado por la dependencia económica. ¿Cuántas veces la dependencia económica divide a las mujeres en lugar de unirlas? La doctora Harriet Lerner enfatiza que establecer límites claros es fundamental para evitar relaciones destructivas. Un mes después la abandonó al igual que a mí y pues a mis suegros les tocó soportar también que ella se quedara con nosotros viviendo bajo su techo. El desenlace expone un ciclo repetitivo de irresponsabilidad masculina y dependencia femenina. Sin autonomía económica, las mujeres quedan atrapadas en estas dinámicas. La solución está en apostar por la educación y la independencia económica. La doctora Lisa Firestone afirma, la verdadera seguridad proviene de lo que construimos por nosotras mismas, no de lo que otros nos puedan dar. ¿Es hora de romper el ciclo? Esta historia muestra que la dependencia económica perpetúa ciclos de abuso y humillación, pero el cambio es posible. Invertir en autonomía y establecer límites claros son pasos clave hacia relaciones basadas en amor y respeto. Comparte este vídeo si crees que puede inspirar a alguien a romper estos patrones. ¿Tú qué opinas? Responde en los comentarios.